Julio César hizo su primer impacto importante en la sociedad romana en el año 65 a.C., cuando asumió el cargo de edil, el funcionario encargado de la distribución de granos y de los juegos públicos. Comenzó a captar la atención del pueblo al montar una serie de espectáculos oportunos y bien organizados. Cacerías de fieras salvajes, exhibiciones de gladiadores, concursos teatrales. En más de una ocasión financió esas funciones de su propio bolsillo. Para el pueblo, Julio César quedó indeleblemente vinculado con esas atracciones. A medida que fue ascendiendo hasta alcanzar la posición de cónsul, su popularidad entre las masas le sirvió como nacimiento de su poder. Se había creado la imagen del gran hombre de los espectáculos públicos. En el año 49 a.C., Roma se encontró al borde de la guerra civil entre dos líderes rivales, César y Pompeyo. En el apogeo de la crisis, César, adicto a las artes escénicas, se dirigió a una función teatral. Y después, ensimismado en sus pensamientos, se dirigió en medio de la oscuridad hacia su campamento, situado junto al Rubicón, el río que separaba a Italia de Galia, donde había estado de campaña. Llevar a su ejército de regreso a Italia, cruzando el Rubicón, significaría el comienzo de una guerra con Pompeyo. César presentó las alternativas ante su Estado Mayor y defendió cada opción como actor en escena. Por último, para finalizar su monólogo, señaló hacia una figura ubicada junto a la orilla del río, un soldado muy alto que hizo sonar su trompeta y luego comenzó a cruzar el puente sobre el Rubicón y les dijo: «Aceptamos esto como una señal de los dioses y sigamos el camino que ellos nos indican, en venganza contra nuestros traicioneros enemigos». César habló de modo teatral y dramático, gesticulando en dirección al río y mirando a los hombres directamente a los ojos. Sabía que sus generales vacilaban en darle apoyo, pero su oratoria les hizo sentir el dramatismo de la situación y la necesidad de aprovechar la oportunidad. Un discurso más simple jamás habría surtido el mismo efecto. Los generales se plegaron a su causa. César y su ejército cruzaron el Rubicón y al año siguiente derrotaron a Pompeyo, tras lo cual César se constituyó en dictador de Roma. En sus campañas militares, César siempre interpretó su papel de líder con gran vigor. Era un jinete tan consumado como cualquiera de sus soldados, y se vanagloriaba de superarlos en coraje y resistencia. Se lanzaba a la batalla montada en el caballo más grande y fuerte, con la finalidad de que sus soldados pudieran verlo aún en el fragor del combate y los instaba a avanzar. Se ubicaba siempre en el centro de la acción, como un símbolo divino de poder y un modelo que todos debían imitar. De todos los ejércitos de Roma, el de César fue el más devoto y el más leal a su líder. Sus soldados, al igual que el pueblo que había ayudado a sus espectáculos, terminaron con identificarse con él y con su causa. Después de la derrota de Pompeyo, los entretenimientos resurgieron en gran escala. Nunca antes se había visto algo parecido en Roma. Las carreras de cuadrigas se tornaron aún más espectaculares y más dramáticas las luchas entre gladiadores, ya que César organizaba luchas a muerte entre la nobleza romana. Montó enormes batallas navales ficticias en un lago artificial. En todas las plazas romanas se representaban obras teatrales. Se construyó un gigantesco nuevo teatro en las laderas de la roca Tarpeya. Desde todo el imperio llegaban multitudes para presenciar los espectáculos. Los caminos que conducían a Roma estaban flanqueados por las carpas de los visitantes. Y en el año 45 a.C., tras planear su entrada en la ciudad de modo tal que impresionara y sorprendiera al máximo, César llevó a Roma a Cleopatra, después de su campaña egipcia, y puso en escena atracciones públicas aún más extravagantes. Todo esto era mucho más que un mero medio de entretener a las masas. Estos espectáculos realzaban el carácter público de César y sobredimensionaban su figura. César era el artífice y dueño de su imagen pública, y la tenía presente en todo momento. Cuando aparecía ante las masas vestía sus túnicas púrpuras más deslumbrantes. No toleraba que nadie le hiciera sombra. Era notoriamente vanidoso en cuanto a su aspecto físico. Se decía que una de las razones por las cuales disfrutaba que el Senado y la gente le rindieran honores era que en esas ocasiones podía llevar en la cabeza una corona de laureles que disimulaba su calvicie. César era un maestro de la oratoria. Sabía hablar mucho sin decir nada e intuía cuál era el momento exacto para concluir un discurso de modo de obtener el máximo efecto. Nunca dejaba de producir alguna sorpresa en sus apariciones públicas, un anuncio inesperado que intensificaba el clima dramático. Inmensamente popular entre el pueblo romano, César era odiado y temido por sus rivales. El 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de conspiradores, encabezados por Bruto y Casio, lo rodeó en el Senado y lo asesinó a puñaladas. Pero aún en su agonía, César mantuvo el sentido de lo dramático. Se tapó el rostro con la parte superior de la túnica y se envolvió las piernas con la parte inferior de su vestimenta, de modo que murió decentemente cubierto. Y, según Suetonio, sus últimas palabras, dirigidas a su ex amigo Bruto cuando éste estaba a punto de asestarle una segunda puñalada,
Las pronunció en griego, como si las hubiera ensayado para el final de una obra teatral. ¿También tú, hijo mío?